Bueno, muchas gracias hermanos. Estamos felices de poder iniciar también una serie de mensajes que queremos compartir a través de las redes con nuestro grupo de estudio bíblico, porque no son prédicas, son estudios bíblicos en los que podemos participar a través de las redes, haciendo preguntas, y a través de los distintos medios que tenemos de comunicación, poder llevar la palabra de Dios a las personas. Porque todos conocemos los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de angustia. Podríamos enumerar la serie de desastres naturales que hay, los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas de salud. Todo esto nos está marcando que la humanidad está en una crisis. Nuestros políticos no consiguen resolver los problemas, nuestros economistas no logran resolver los problemas referentes a la economía mundial. Y todo esto responde a la palabra de Dios que nos anticipó que lo único que va a suceder ciertamente en el mundo es la predicación del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo va a ser predicado en todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el juez justo. Entonces vendrá el fin, dice. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús: dinos qué señales habrá de tu venida. Y una de las primeras señales que el Señor Jesús marca en San Mateo 24 es: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo sabe usted, hermana, hermano, que yo no los estoy engañando? ¿Cómo puede saber usted? Si usted no lee la Biblia, usted va a pasar a ser como una hoja en el viento. Tal vez las emociones pueden ser importantes y nos cuentan y nos relatan historias que nos hacen llorar, pero eso no certifica que está de acuerdo con la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto y allí se le apareció Satanás después de 40 días de ayuno y oración. Y Satanás allí empleó la palabra también. Le dice al Señor Jesús, la Escritura dice que si vos te tirás de aquí abajo, el Señor va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. El Señor Jesús responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Desde Satanás le dice. Entonces, es primordial para todos nosotros, y para no ser engañados, leer las Sagradas Escrituras. Todos estamos de acuerdo que las Escrituras son la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la ley de Dios, y especialmente cuando tenemos que hablar del Shabbat, no, eso era para los judíos. La ley no era solamente para los judíos. La ley estaba antes de que existiese algún pueblo, judío, no judío, hebreo, no hebreo. La ley de Dios es eterna, es reflejo de su carácter, es reflejo de su amor. Y el apóstol dice que en Dios no hay sombra de variación. Entonces todos estamos de acuerdo que no tenemos que matar, que no tenemos que cometer adulterio, que no tenemos que desear la mujer del prójimo. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero cuando llega el punto de las imágenes, hay quienes dicen que no es tan así como marcamos algunos de los que creemos en la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no te postrarás ante ellas. No podemos adorar a la madera, al oro o a cualquier estatua que se nos pone adelante, por más nombre que le pongamos, incluso el del Señor Jesús.
Porque dice que Dios es espíritu y verdad. Entonces necesitamos, hermanos, para estos tiempos que vivimos, un razonamiento y una claridad de una profundidad que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hace sabio al humilde. Yo quiero invitarlos ahí en casa donde están a leer lo que un hombre que en algún momento de su vida fue perseguidor de la iglesia y venido a ser uno de los apóstoles más poderosos, uno de los, tal vez el evangelista más grande que haya existido, como es el apóstol San Pablo. Él tenía discípulos, él tenía jóvenes a los que él instruyó y también les escribió cartas. Y a Timoteo, un apóstol amado por el apóstol Pablo, le escribe lo siguiente, y le pido que usted también busque en su Biblia. Es la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, y voy a leer. Palabra de Dios. 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuche esto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos maestros hay de la palabra de Dios? Entre lo que nos ha permitido Dios estar ahora hablando la palabra, ¿cuántos maestros hay? ¿Dónde usted encuentra la verdad de Dios? ¿Cómo puede detectar, tener un indicio de que por acá va la palabra? Dice que el ángel va a estar puesto al lado nuestro y nos va a decir, este es el camino, andad por él. Ese es el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo es afuera de tiempo? En todo momento tendríamos que estar predicando la palabra de Dios, orar en todo tiempo, en todo momento. Podemos alcanzar grandes riquezas, pero si no alcanzamos la redención, de nada sirven las riquezas. Porque el tema es nuestra salvación. Es tan importante esto que el Padre Santo puso a su Hijo en beneficio de pecadores. Y es ahí a donde los quiero invitar, al arrepentimiento. Tenemos que llegar a la conclusión de qué es la vida, para qué estamos aquí. Es llenarnos de placeres, llenarnos de riqueza, y eso es todo, y la muerte, y después hay un propósito divino. Y Dios ha tenido paciencia con la humanidad casi 6.000 años ya, y está llamando a su pueblo. Y quiera Dios que este mensaje llegue a los corazones que están buscando la palabra. Porque Dios es el que va trayendo a quienes van a ser salvos. Y nosotros cuando decimos que va trayendo, no es que ustedes tienen que venir a esta iglesia donde nosotros estamos, porque Dios está en todos lados. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Entonces no hay lugar en el universo donde nos podamos esconder de Dios. Necesitamos, como hombres y mujeres de este tiempo, arrepentirnos de la vieja vida que teníamos. Arrepentirnos de esa vida de pecado,
de esa vida que nos alejaba cada vez más y más de Dios. Y es imprescindible que la ley de Dios esté como respaldo de lo que estamos diciendo. Porque ¿cómo va a haber un juicio? Todos somos conscientes que va a haber un juicio. Y ese juicio, ¿en qué se va a basar? ¿Cómo se arma un juicio? ¿Cómo se establece un juicio? ¿Cómo se procede en un juicio? Para que haya juicio tiene que haber ley. Y el Señor Dios Todopoderoso no cambia. La ley de Dios, los 10 mandamientos, siguen vigentes. Que la humanidad no guarde el Sabbat no quiere decir que Dios no ha tenido a través de la historia a sus santos que siguen guardando los mandamientos. Tendríamos que estudiar la historia de los valdenses, pueblo anterior a la Reforma, perseguidos, ultrajados. Han matado tanta gente que sirvió al Señor, que quiso servir al Señor, y la persecución los exterminó. Pero Dios nunca quedó sin su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Lo único que va a curar nuestras enfermedades, nuestras llagas, nuestras heridas, es la sangre preciosa de Jesucristo. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu de Dios, que sucede cuando nosotros aceptamos al Salvador. Y Jesucristo, si bien es cierto, fue a la cruz y pagó nuestros pecados en la cruz, no quedó en la cruz. Jesús está vivo a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice San Pablo en la manifestación de su reino. Y hoy vemos que se cumple también lo que el apóstol le decía vamos a leerlo, por favor, aquí en la carta a los Filipenses. Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento después de la vida del Señor Jesucristo. Es Pablo narrando historias, escribiendo cartas, contando su ministerio a través del mundo conocido de entonces. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios capítulo 1 en Filipenses versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. San Pablo, a los Filipenses. Yo no sé por qué usted va a las redes y estudia los textos que se colocan allí. E incluso, seguramente tendremos algunos que opinan contrariamente. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que usted sabe que Cristo va a venir, que Cristo está siendo predicado. Yo no le digo que me crea a mí, creamos lo que dice la palabra de Dios. El escrito está, y dice que la escritura no puede ser borrada, no se puede, lo que está escrito, escrito está. Entonces nosotros, si sabemos que el escrito está, es desde Moisés hasta San Juan de la Revelación, es verdad, es palabra de Dios, que
trasciende a través de la historia de la humanidad, nosotros encontramos que Cristo es predicado, que el hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Jesús. Podríamos debatir si es Yeshua, si es... El Espíritu Santo sabe cómo transmitir esto. El Espíritu Santo es el que lleva las oraciones, dice que con gemidos indecibles. Así que no se preocupe tanto si sabe hebreo, si sabe griego, si el Espíritu Santo va a leer su corazón. Y entonces el Espíritu Santo va a ungir esa oración, sus palabras, las va a llevar al trono celestial y va a interpretar según la voluntad de Dios. Así que nosotros debemos despreocuparnos de si el hermano, el pastor, el diácono, despreocupémonos de eso, porque nosotros tenemos que ser pacificadores. ¿Cuántas iglesias están corroídas por la raíz de amargura? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de andar con el pueblo de Dios porque vimos al hermano fulano, a la hermana, al pastor, al diácono, al tesorero? ¿Cuántos hemos dejado los caminos de Dios por entrar en la crítica, en la raíz de amargura? Hermanos, necesitamos pensar en nuestra salvación. Que no es una salvación como algunos piensan que es el alma, el espíritu. No, es el cuerpo entero. El libro de Job dice que yo mismo lo veré y no otro, dice el Señor en su palabra. Y el Señor Jesucristo, resucitado, lo llama a los apóstoles, incluso a Tomás le dice: ven aquí, toca, mete tu dedo en mi llaga y verás que soy yo mismo. Hermanas y hermanos, yo no sé de su vida pasada, pero mi vida pasada es vergonzosa. Y estoy aquí por redención, por amor de Dios. Y por amor de Dios he perdido la vergüenza que Satanás quería que tomara la vergüenza y no predique, no hable. No soy pastor, no quiero serlo, pero tengo una misión que cumplir. El Señor Jesús me salvó y yo le quiero contar de eso. El Señor Jesucristo nos está llamando porque está juntando a su pueblo, está llamando a su pueblo. Y le puedo asegurar que no hay poder en la tierra que supere el amor del Señor Jesucristo y su poder. Porque vino como siervo, como oveja que va al matadero, pero ahora viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y dice que lo verán hasta los que le traspasaron. No necesitamos más divisiones en el cristianismo. Necesitamos ese hilo conductor de amor que está firmado con sangre santa, y especialmente la sangre santa del Hijo de Dios que no cometió pecado. Hombres y mujeres han entregado su vida para que nosotros hoy podamos gozar de la palabra escrita. Y yo le pido que usted hable con Dios donde quiera que esté, en el idioma que maneje: guaraní, quechua, inglés, francés, el idioma que usted quiera, hable con Dios. Pregúntele si esto es verdad. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Dios le dice a Jeremías el profeta que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos instruir a los más jóvenes, como San Pablo lo hizo. Tener paciencia. Qué cosa tan difícil es tener paciencia. Los hijos rebeldes, los hijos que tal vez andan en la droga, en el alcohol, en la delincuencia,
delincuencia. ¿Cuántas madres están llorando ahora porque su hijo delincuente juvenil terminó muerto en un enfrentamiento? Solamente Dios puede sanar esas heridas. Quiera Dios que este mensaje llegue al corazón de aquellas personas que están necesitando la palabra de Dios para sanidad. Porque de eso se trata. La palabra de Dios no es otra cosa que salud, sanidad, salvación. Desde el barrio de La Boca, estamos en el barrio de La Boca, en Capital Federal, Argentina, le enviamos un abrazo enorme. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, el Espíritu Santo esté allí, porque dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La paz de Dios con ustedes. Muchas gracias. Amén.